Durante años, en Londres, ocurrió algo que nadie supo ver. No hubo persecuciones. No hubo gritos en mitad de la noche. No hubo escenas violentas en la calle que alertaran a los vecinos. El horror se desarrolló en silencio. En salones modestos. Con la televisión encendida. Con la rutina intacta. Dennis Nilsen no parecía peligroso. Era educado. Reservado. Discreto hasta resultar invisible. Y quizá por eso tardaron tanto en descubrirlo. Cuando finalmente salió a la luz lo que había ocurrido, no se trataba solo de una serie de asesinatos. Era el retrato de una soledad extrema. De una mente que confundió compañía con posesión. Y de una vida entera construida alrededor del miedo a quedarse solo. Esta no es una historia de violencia descontrolada. Es una historia de rutina. De negación. De una calma profundamente inquietante. Dennis Nilsen creció en un entorno familiar emocionalmente frío. Desde muy temprano desarrolló una sensación constante de aislamiento y desconexión. Años después, él mismo afirmaría que su abuelo ejercía sobre él un control abusivo. No es necesario describirlo. Lo importante es la huella que dejó. Una infancia donde el afecto se confundía con miedo. Y donde la autoridad no protegía, sino que invadía. Hubo un hecho que marcó profundamente su desarrollo emocional, la muerte de su abuelo. La reacción de Nilsen fue extraña incluso para quienes lo rodeaban. No mostró un dolor visible. Mostró calma. Una serenidad impropia de un niño. Para muchos expertos, ese momento fijó una idea peligrosa. La muerte como algo que no rompe el vínculo, sino que lo congela. Durante la adolescencia, Nilsen fue un joven retraído, distante, socialmente torpe. No encajaba. No sabía relacionarse. Aprendió a observar desde fuera. A copiar comportamientos normales para no destacar. A parecer integrado sin estarlo realmente. No desarrolló vínculos afectivos sanos. Cada relación fallida reforzaba la misma idea. La cercanía siempre termina en pérdida. Cuando algo le dolía, no lo procesaba. Se cerraba. Se aislaba. Negaba. Aquí empieza a formarse el patrón que marcaría toda su vida adulta. Conectar. Temer la pérdida. Replegarse emocionalmente. En la edad adulta, Dennis Nilsen parecía haber alcanzado estabilidad. Trabajo fijo como funcionario. Rutina diaria. Un piso propio. Desde fuera, una vida normal. Desde dentro, una soledad absoluta. Nilsen podía iniciar relaciones. Podía conversar, compartir tiempo, generar cercanía. Pero cuando aparecía la posibilidad de que la otra persona se marchara, algo se activaba en su interior. Para él, el abandono no era una decepción. Era una amenaza existencial. Con los años, fue construyendo una lógica cada vez más peligrosa. Si las personas siempre acaban yéndose, y la soledad es insoportable, entonces la única forma de evitar la pérdida es impedir la separación. No fue un pensamiento repentino. Fue una idea que se solidificó lentamente, alimentada por el aislamiento, el alcohol y la negación emocional. Las víctimas de Nilsen eran hombres adultos. Personas solas, vulnerables, muchas veces invisibles para la sociedad. Algunas pudieron ser identificadas como Stephen Sinclair, Kenneth Ockenden o William Sutherland. Otras nunca recuperaron su nombre. No eran números. Eran vidas cuya desaparición no activó alarmas inmediatas. No porque no importaran, sino porque nadie estaba mirando. Nilsen no las veía como individuos completos. Las veía como presencias. Como compañía que no podía permitirse perder. Desde finales de los años 70. Y durante todo el comienzo de la década de los 80, Nilsen desarrolló este patrón macabro. Después de matar,
Dennis Nielsen no sentía pánico. Sentía calma. No se deshacía de los cuerpos de inmediato. Los mantenía en su vivienda. Los integraba en su rutina diaria. Los sentaba en sillas. Los colocaba a su lado. Les hablaba. No eran estallidos emocionales ni súplicas desesperadas. Eran conversaciones cotidianas, casi triviales. Como si la simple presencia física bastara para simular una relación que ya no existía. Para él, mientras el cuerpo estuviera allí, la soledad no había vuelto del todo. Los cuerpos no permanecían unos días. En algunos casos, los conservó durante meses. Se sabe que algunos llegaron a estar 6 o 7 meses en su vivienda. Mientras, él seguía trabajando. Y manteniendo una apariencia completamente normal ante el mundo exterior. Dormía. Cocinaba. Veía la televisión. Todo seguía igual. Cuando ya no podía mantenerlos, intentaba deshacerse de los restos. En ocasiones recurrió a la quema. En otras, trató de eliminarlos por el desagüe. No había urgencia. No había pánico. Había un intento frío y metódico de borrar las pruebas sin alterar su rutina. La muerte, lejos de interrumpir su vida, la había estabilizado. El final llegó de la forma más banal posible. Los desagües comenzaron a atascarse. Restos humanos aparecieron donde no deberían. La cadena de eventos que llevó a su arresto culminó el 20 de febrero de 1983, cuando los fontaneros alertaron a la policía. Cuando la policía interrogó a Dennis Nielsen, intentaron establecer el número de víctimas. Él respondió con tranquilidad: 15, quizá 16. No estoy completamente seguro. No lo dijo con orgullo. No lo dijo con angustia. Lo dijo con naturalidad. Como quien no recuerda algo sin importancia. Ese tono fue lo que más impactó a los investigadores. Vecinos y conocidos lo describieron como educado, reservado, apagado. Nada en él parecía violento. Los policías coincidieron en algo inquietante. No mostraba ansiedad. No se defendía emocionalmente. Simplemente explicaba. El juicio se llevó a cabo entre 1983 y 1984. Y en noviembre de 1983, Dennis Nielsen fue condenado a cadena perpetua. Murió en prisión años después. Nunca mostró un arrepentimiento profundo. No porque no entendiera lo que había hecho, sino porque nunca dejó de justificarse a sí mismo. Este caso no trata solo de asesinatos. Trata de lo que ocurre cuando la soledad no se afronta. Cuando el miedo al abandono se convierte en obsesión. Cuando la muerte parece más soportable que la pérdida. Dennis Nielsen no buscaba destruir. Buscaba no quedarse solo. Y eso es lo que hace esta historia tan inquietante. No nace del caos. Nace del silencio. De la rutina. De una mente que se fue cerrando poco a poco, porque a veces, el horror no grita. Simplemente vive entre nosotros. Si te gustan historias que desafían lo cotidiano, suscríbete y no te pierdas las próximas.